capítulo 18, versículo 3. Amén. Gloria al Señor. ¿Lo tienen? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén. Deuteronomio capítulo 18, versículo 3 dice: y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Amén. Amén. Versículo 5: porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas las tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová él y sus hijos para siempre. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor, enséñanos. Abre nuestro corazón, el entendimiento para tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor. Abre nuestro oído, poderoso Dios, para entender, para comprender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, el tema para hoy es, estamos en el mes de las primicias. Amén. Enero ha sido declarado el mes para las primicias. ¿Qué son primicias? ¿Por qué hay que traer primicias? ¿Debo o no traer primicias? Todavía existe lo de las primicias, las ofrendas, los diezmos. Porque, hermanos, tenemos que levantar nuestra cabeza y mirar sinceramente. Nos estamos dejando engañar por muchas doctrinas que aparecen en estos tiempos. Hay los que se van a los extremos de lo que está diciendo la palabra del Señor. Hay los que se van y aprovechan estos pasajes bíblicos para pedirle a la iglesia más de la cuenta y para robar. Aquí no sucede esto, gracias a Dios. Pero hay los otros, los que se van al otro extremo y que dicen que esto sucedía, era en el Antiguo Testamento y que eso ya no existe. ¿Cómo se sostienen? No sé. Pero entonces están los extremos y nosotros debemos confrontar con la palabra de Dios. Amén. Que sea la palabra de Dios la que nos muestre qué debemos hacer. Versículo 3 dice: y este será el derecho. ¿Será qué, mi hermano, dice ahí? ¿Derecho de quién? Derecho de los sacerdotes, de parte de el pueblo. De los que ofrecieren el sacrificio buey y cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Mis hermanos, hay que tener en cuenta algo, que los tiempos cambian. En ese tiempo todo el mundo tenía ganado y llevaban a los sacerdotes las primicias, el primero de lo que... Ahora todos trabajamos en una empresa, ¿cierto? Ya todos los tiempos cambian. El que tiene negocio ya verá cómo el Señor pone en su corazón y cómo pacta usted directamente con Dios. Mis hermanos, tenga en cuenta algo. Tenga en cuenta algo, que usted no debe hacer pactos con hombres. Usted no debe hacer pactos cuando usted va a traer una ofrenda a la iglesia, cuando va a traer su primicia, cuando usted va a traer el diezmo, cuando usted va a traer una ofrenda a la iglesia. Usted no debe hacer pactos por enfermedades. Usted no debe escuchar a hombres diciendo: es que si usted está enfermo y depende de la enfermedad, entonces así le cobran. Entonces tráigase 2 millones y pacta por 2 millones por esa enfermedad. Es al contrario. Cuando yo recibo de parte de Dios la bendición, entonces yo pacto con Dios y traigo algo ¿para quién dice la palabra? ¿Derecho de quién? Derecho de los sacerdotes. Es derecho, dice allí. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo. De parte del pueblo. Es un derecho que tienen los sacerdotes. Y entonces sería como un deber de nosotros como el pueblo de Dios, traer para que haya alimento en la casa de Dios. Amén. Esas son las primicias. ¿Qué son las primicias? Es lo que el Señor ponga en su corazón
es lo que usted pacte con el Señor y es lo que usted haga, el acuerdo que usted haga con Dios. Puede pactar el sueldo del primer día del año. Puede pactar el sueldo del mes, primer mes del año. Puede pactar la primera semana. Puede pactar el sueldo del primer día de cada mes. Es como usted ponga en el corazón, como usted hable con el Señor, pero no como el hombre le exija. El hombre no tiene por qué exigirle a usted una ofrenda por los beneficios, porque la gracia de Dios no se cobra, el don de Dios no se cobra. Mis hermanos, tengan en cuenta esto, porque es que, como les decía ahorita, están los extremos y hay gente que aprovecha estos pasajes bíblicos para cobrarle a la gente por los beneficios que da Dios, por la sanidad que da Dios. ¿Está comprendiendo, iglesia? ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria al Señor. Entonces no nos dejemos engañar. Dice ahí el versículo 5: porque le ha escogido Jehová tu Dios. ¿A quién? Al sacerdote de entre todas las tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y quién, y sus hijos para siempre. Entonces, mis hermanos, vamos a traer la primicia, vamos a traer la ofrenda, lo que el Señor haya puesto en el corazón, es para el sacerdote. Hace días hablábamos de los diezmos y las ofrendas, hoy estamos hablando de las primicias. Y les decía, hermanos, a los que estaban allí, usted trae la ofrenda, su diezmo, usted trae su primicia. ¿Qué hacen aquí con eso? A nosotros no nos incumbe eso. Ya ellos verán qué hacen con las ofrendas y las primicias. Amén. Como decía el otro día, yo no voy a ir a pedirle libros allá de cuentas y a ver en qué están gastando. No me corresponde a mí. No me corresponde, mis hermanos. Cada quien dará cuenta al Señor de qué hace con lo que Él le da. Es como la bendición que recibimos nosotros, la plata que recibimos nosotros del sueldo, la bendición que nos da Dios a través del trabajo, porque si tenemos salud, tenemos trabajo, es bendición que estamos recibiendo de Dios. ¿Qué hacemos con ese sueldo cuando lo recibimos? ¿Será que al vecino usted tiene que darle cuentas? ¿Será que usted tiene que ir a tocar al vecino? Vea, yo recibí mi quincena y voy a comprar esto y esto y esto y esto y esto. Cada quien verá en qué se lo gasta, ¿cierto? ¿Usted la sudó? ¿Sí o no, Miguel? Mi hermanos. Y vemos en Deuteronomio capítulo 26. ¿Por qué traer las primicias? Deuteronomio, allí más adelantico, el capítulo 26. ¿Por qué traer primicias a la iglesia? Deuteronomio 26, versículo 7. Dice el versículo 7: y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres. ¿Y Jehová qué? ¿Y Jehová qué? Oyó. Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. ¿Cuántos hemos tenido dificultades, mis hermanos? Pero sabemos que pedimos oración, que llamamos a la iglesia, que venimos a la iglesia con un propósito: primero adorar al Señor, amén, que es el que nos suple. Venimos con esa convicción de que Dios va a dar sanidad a nuestra vida. Venimos con esa convicción de que Dios va a escuchar nuestro clamor. Y donde dice, y como dice la palabra, donde hay 2 o 3 reunidos, se ponen de acuerdo y Dios oirá. Y así está diciendo aquí la escritura. Versículo 7: y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Grandes cosas ha hecho Dios en nuestra vida. Grandes cosas, Dios ha hecho milagros, ha traído sanidad. Yo no sé si a alguien le ha hecho, Señor, el milagro. No sé si a alguien el Señor ha hecho sanidades sobre su vida.
No sé si el Señor le ha bendecido. Quisiera saber, levanten la mano los que han sido bendecidos. Gloria al Señor, gloria a Dios. Yo sé que todos hemos sido bendecidos. El solo hecho, mis hermanos, de haber salido del fango, del lodo, el solo hecho, mis hermanos, de haber dejado el pecado atrás, el solo hecho, mis hermanos, de que el Señor lo haya rescatado a uno y le dé una vida y le ayude a vivir una vida de santidad, hermano, es una bendición muy grande. Ya lo demás, como dice la Escritura, viene por añadidura. Serle fiel a Dios, serle fiel al Señor, ser fiel a su palabra, lo demás vendrá por añadidura. La bendición económica, la sanidad, todo vendrá por añadidura. Pero por esas bendiciones que recibimos es que debemos ser agradecidos, mis hermanos. Como dice aquí la palabra, debemos ser agradecidos. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó. ¿Qué oyó? Nuestra voz, y vio nuestra aflicción, y nos sacó de Egipto, nos sacó del lodo, nos sacó de la inmundicia en que andábamos, nos sacó de todo lo malo en lo que vivíamos, de la perversidad, del adulterio, de la lujuria, nos sacó de la fornicación, nos sacó el Señor de llevar una vida desordenada. Entonces, ¿cómo no ser agradecidos con nuestro Dios? ¿Y Dios necesita plata? Claro que no, pero Él dice que hay que traer ofrenda a los sacerdotes, que hay que traer ofrenda a la casa, para que haya alimento en mi casa, dice el Señor. Amén. Pero muchos dirán, eso ya no existe. Ese es el otro extremo. Hay los que se aprovechan de esto para sacarle, ¿cierto? Pero otros se van al otro extremo y dicen que ya no existe. Entonces tengamos cuidado, hermano, y confrontemos con la palabra. Amén. Confrontemos con la palabra. Dice el versículo 9: y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Aquí es, hermano, donde nosotros estamos recibiendo el alimento espiritual. Aquí es, hermanos, donde nosotros, hermanos, fortalecemos nuestra vida espiritual. Aquí es, hermanos, donde nosotros venimos a veces afligidos, a veces con algún problema, y a través de la oración Dios opera milagros, opera sanidades, Dios opera grandemente en la economía. ¿Cuántas veces no hemos venido afligidos, hermanos, a la iglesia? Pero aquí recibimos ese alimento. Entonces, en agradecimiento a Dios es que traemos las ofrendas en agradecimiento al Señor. Amén. Versículo 10: y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Entonces, cuando traemos la ofrenda, ¿qué hacemos? Con amor, con gozo, con alegría. Es un pacto que hemos hecho ¿con quién? Es un pacto que hemos hecho directamente con nuestro Señor, no con hombres. Usted encerradito, como dice en Mateo, en su cuarto, cierra su puerta, ora al Señor. Por eso es que yo no creo en esas oraciones que ponen en Facebook. Y ponen oraciones allí, y que no sé qué, bueno, una cantidad de cosas allí, oraciones en Facebook. El Señor dice, ¿por qué lo publica en Facebook? El Señor dice, encerrado en tu cuarto, y tu Padre que ve en lo secreto, que escucha ahí, te recompensará en público. Pero es en secreto que nosotros hacemos las peticiones, no en Facebook, en WhatsApp ni ninguna otra cosa. Ahora, si usted llama a la iglesia es diferente, porque la iglesia está para eso, para recibir sus peticiones. Si usted viene a la iglesia y se arrima allí a los que están, a los sugieres, que siempre tienen los papelitos en la mano para que usted haga su petición de oración, es diferente, porque para eso es que está la iglesia. Amén. Amén. Y unidos todos oramos y recibimos la bendición. Amén. Dice el versículo 10: y ahora aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Adorar al Señor y darle gracias, y deje allí su ofrenda. Eso es lo que dice la palabra. Amén. Versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Léalo usted mismo.
Léalo en voz alta. Y te alegrarás. Y te alegrarás, hermano. Si usted trae una ofrenda y la va a dar con pesar, déjela guardadita en el bolsillo. Si usted hizo pacto con Dios de traer unas primicias, no sé cómo hizo, de qué forma habló con el Señor para eso. Si usted hizo el pacto con el Señor y acá se arrepiente y empieza a pensar, pero esto mejor me lo gasto como en unos dulces, pero esto mejor como que me compro ropa, esto como que mejor por allí para un centro comercial y ¿será que lo doy o no? Hermano, si usted tiene ese pensamiento, de nada le va a servir la ofrenda, de nada le va a servir. Déjela ahí guardadita mejor. Pero dice ahí la palabra: y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado, a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Y te alegrarás. ¿Usted por qué trae la ofrenda? ¿Por qué trae la primicia? Porque está contento, porque está alegre, porque el Señor lo tiene motivado, porque está recibiendo bendición, porque está recibiendo un buen alimento espiritual, porque estamos descubriendo en nuestra vida cómo vivir en santidad, porque a través de la palabra, a través de los mensajes, estamos aprendiendo a vivir una vida cristiana conforme a la palabra de Dios, de bendición. Entonces usted está contento y por eso con alegría viene y trae la ofrenda, trae la primicia. Amén. Y te alegrarás por todo el bien recibido, por todo el bien recibido. Versículo 12. Y prestémosle mucha atención a este versículo 12 cuando dice: cuando acabes de diezmar, todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también. Cuando acabes allí, cuando traigas tu primicia, tu ofrenda, tu diezmo, entonces allí hace un paréntesis, hace una parte, dice: darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Porque hay muchos que les gusta hacer obras. Y entonces dice: no, yo el diezmo se lo voy a dar a la hermanita que está necesitada y que vive enseguida de mi casa. No, aquí está haciendo una parte. Dice: cuando diezmes, cuando traigas la ofrenda, cuando la dejes allí, darás también. Eso es aparte. Eso es aparte. La obra de caridad o lo que usted quiera compartir con otro hermano, que usted lo vea necesitado, hay que hacerlo, dice la palabra. Y darás a la viuda y darás al huérfano. Hay que hacerlo. Invítelo a su casa a almorzar, a un buen banquete. Pero eso es aparte, no con el diezmo, ni con las primicias, ni con las ofrendas que pertenecen a la casa de Dios. Y hay mucha gente, mis hermanos, hay mucha gente en contra de esto, el otro extremo. Y ha salido una nueva doctrina. Y son nuevas doctrinas, porque es que la palabra ya está escrita, la palabra ya está aquí, pero ahora salen otras doctrinas. Por eso dice 1 Timoteo capítulo 4, que en los postreros tiempos, o sea en estos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, y a doctrinas de demonios en los postreros tiempos. Por eso muchos dicen ahora que no, eso es en el Antiguo Testamento, eso es el antiguo pacto, eso ya no hay que hacerlo, ya los diezmos quedó abolido. Esos son el otro extremo. ¿Y qué es lo que pasa cuando usted le hace caso a alguien? Está perdiendo bendición. Esos que andan diciendo que no hay que traer los diezmos y las ofrendas, están haciendo que el pueblo pierda bendición, porque una de las leyes de nuestro Dios es que cuando usted siembra, el Señor le multiplica al 100, al 70. Amén. Amén. El Señor le multiplica. Es una ley de Dios. Si usted siembra, Él le va a dar más. Y muchos, yo sé que muchos en su vida lo han experimentado. Yo sé que muchos lo han experimentado. Hermano, y uno lo puede ver en la vida cuando uno va y hace
a alguna persona le da algo, hermano, después por allá le retribuyen de alguna forma. Yo lo he experimentado en mi vida. Yo no sé si ustedes, pero hermano, una cosa cuando usted siembra, hermano, por otro lado le llega el doble, el triple. Eso es así, eso es una ley de Dios. Entonces los que andan diciendo que ya no hay que ofrendar, que ya no hay que diezmar, que ya no hay que traer las primicias, que eso es del viejo pacto, que eso es del Antiguo Testamento, están haciendo que el pueblo de Dios pierda la bendición. Yo he ido a partes donde alguna hermana, algún hermano dice: hermano, tenga, yo le quiero obsequiar esto. Y yo: no, ¿cómo se le ocurre? No, tranquilo. No, que venga, que hermano, no. Y se enojan con uno. Hermano, usted me va a hacer perder la bendición. Entonces, pues uno le da pena y todo, pero bueno, listo. ¿Por qué? Porque es bendición para esa persona que está sembrando. Es bendición para esa persona. Cuando usted siembra, hay bendición para su vida. Cuando usted trae las primicias, cuando usted trae los diezmos y las ofrendas, dice la palabra que se abren las ventanas de los cielos y derrama abundante bendición, porque Dios no es escaso. Dios no es tacaño. Cuando Él ve que usted trae al sacerdote de la casa, usted trae lo que le corresponde, el derecho que Él tiene del pueblo, entonces hay bendición. Se abren las ventanas de los cielos y empieza el Señor a derramar lluvia de bendiciones para la iglesia. Hay que hacerlo, mis hermanos. Experiméntelo en su vida. Amén. Gloria al Señor. Entonces, cuando queremos dar a otra persona, esa parte. Hay muchos que a veces le preguntan a uno. Hay muchos que dicen: no, yo el diezmo se lo voy a llevar a Julanita que se quedó viuda. No, yo la ofrenda más bien se la voy a llevar allá que a la hermanita que está necesitada. No, separe, saque aparte, pero no revuelva, que eso no es así. Amén. Versículo 13 dice: y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que ¿qué? Conforme a todo lo que me has mandado. Conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Conforme el Señor lo ha mandado. Ahora, hay que separar, pero eso lo vimos hace días que hablamos de los diezmos y las ofrendas. Que hablamos de la ofrenda del diezmo al sacerdocio según la orden de Melquisedec, que fue la ofrenda que dio Abraham. No era Abraham todavía, sino Abraham. Eso ya lo hablamos hace unos días. Y que después vino como ley. Después vino como ley en la ley de Moisés. Pero desde Abraham, todos, desde Abel y Caín, ellos ofrendaban. Y no había ley todavía. No estaba la ley de Moisés, que sucedió como 700, 800, 900 años después, no sé, pero más o menos eso, vino la ley. Pero antes ¿qué era? Una ofrenda que ellos ofrecían al Señor. ¿Quién le enseñó a Abel, de más que a Adán, a ofrendar al Señor? Porque ellos apenas empezando a habitar la tierra, estaban ofreciendo ofrendas a Dios en agradecimiento por los bienes recibidos. Uno lleva la ofrenda y no era ley todavía, no era en la ley de Moisés. Después de que viene el Señor, rompe ese pacto de la ley, pero Él mismo contribuye y dice: da al César lo que es del César y al Señor lo que es del Señor. Amén. Amén. Entonces la ofrenda es por agradecimiento por los bienes recibidos y no por ley, y no porque un hombre se lo imponga, y no porque un hombre le exija a usted. Es un pacto que usted hace directamente con Dios. Amén. Amén, iglesia. A usted nadie le puede exigir cuánto tiene que dar. Es un pacto que usted hace con Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero entonces miremos el Nuevo Testamento, ¿qué dice? Miremos en 2 de Timoteo primero. 2 de Timoteo capítulo 3. Miremos por allá primero en 2 de Timoteo capítulo 3. Gloria al Señor. A ver si es que en el Nuevo Testamento aparece o no.
Gloria a Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, ¿lo tiene? El versículo 13. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 13. Dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Qué es lo que está sucediendo con los que dicen que ya no hay que dar el diezmo, ni las ofrendas, ni las primicias? Estos son los últimos tiempos, como hablaba en 1 Timoteo 4. En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia van a inventarse una cantidad de doctrinas. Y aquí en 2 Timoteo el 3:13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste, iglesia, dice el Señor en su palabra, dice el apóstol Pablo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, confirmaste a través de la palabra que es verdad, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez, puede ser la niñez que usted nació en la iglesia cristiana, o puede ser en la niñez espiritual, desde que usted empezó a escuchar la palabra de Dios, empezó a ir a una iglesia cristiana. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Porque solamente el Nuevo Testamento es inspirado por Dios. ¿Dice ahí así o no? ¿Cómo dice? Porque toda, no es que el Antiguo Testamento quedó abolido, mis hermanos. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Versículo 1 del 4: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Si nosotros, hermanos, nos ponemos a escuchar, hay una cantidad de maestros por allí. Y hoy estamos hablando específicamente de lo que tiene que ver con los diezmos, las primicias, las ofrendas, que es lo que está bíblicamente en este momento firme. Entonces estos maestros engañadores están engañando al pueblo de una forma, con la doctrina de la prosperidad, aunque ellos no le llaman doctrina de la prosperidad. Ese es el nombre que se le ha dado, porque le dicen: usted está enfermo, traiga tantos millones, usted necesita tal milagro, entonces vaya a vender a su casa y tráigalo, vaya a vender el carro, tráigalo. Y eso es lo que le dicen a la gente: haga pactos, lo llaman a hacer pactos. Y si usted da 1,000 pesitos, se le enojan, porque yo he visto videos por allí donde hay predicadores que se enojan si usted ofrenda poquito, y le dicen: ¿usted para qué trae esto? Esto no sirve. Eso es lo que está sucediendo, mis hermanos. Eso es lo que está sucediendo. Pacte tanto, pacte por esto, pacte por lo otro, traiga tantos millones. ¿Quiénes dan 1,000? ¿Quiénes dan 50,000? ¿Quiénes? Entonces, más o menos según lo que usted desearía el milagro. Y si usted necesita, mejor dicho, un milagro portentoso, entonces ¿cuánto le tocaría traer? Vender la casa, porque es que los mandan a vender la casa. Les dicen estos falsos predicadores: vaya, vendan la casa, venda el carro, y después lo dejan en la ruina. ¿Y después qué va a hacer? Por eso tenemos que confrontar conforme a la palabra. O entonces nos vamos al otro extremo, los otros engañadores que están diciendo ahora que el diezmo y la ofrenda ya no es bíblico, que ya quedó abolido. Entonces no nos dejemos engañar, mis hermanos.
Lo único que usted tiene que entender es lo que hemos leído hasta ahora, que cuando usted diezma, ofrenda, trae sus primicias, va a recibir bendición de Dios. No se deje robar la bendición de Dios, que es un pacto directo entre usted y el Señor. Nadie tiene que ponerle a usted precios. Amén. ¿Qué dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 8? Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 4. Dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie. ¿Qué está pasando aquí en este momento? El Señor acaba de hacer un milagro a un leproso, queda limpio. Queda limpio. El Señor viene predicando la palabra, viene haciendo milagros, viene manifestando su poder. Entonces le dice, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate a quién. ¿Muéstrate a quién? Al sacerdote, y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Lo está diciendo el Señor Jesús. Ahora, no le crea a nadie, no me crea a mí. Créale a la palabra del Señor Jesús. Él es nuestro Señor y nuestro Dios, nuestro Rey. Créale a su palabra. Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Así que si hay ofrenda, según dice nuestro Señor Jesucristo aquí, si hay ofrenda. Mi hermano, le voy a decir una cosa en este momento. Si usted no quiere ofrendar, no lo haga. Si usted no siente en su corazón diezmar, no lo haga. Si usted cree que lo de las primicias, eso ya pasó y quiere creerle a los falsos maestros de ahora, no lo haga. Si usted lo va a dar con tristeza, si lo va a dar con duda, no lo haga. Mi hermano, usted no está obligado a hacerlo. No está obligado. Así que no se deje llenar la cabeza por los de la prosperidad. Hágalo. No se deje llenar la cabeza por lo que están diciendo que esto ya pasó. Créale al Señor Jesús. Pero si no quiere, no lo haga. Si usted cree que no debe hacerlo, no lo haga. Lo único que yo le digo es que si usted lo hace, las ventanas de los cielos se abren. Y si usted quiere bendición para su vida, si usted quiere que haya abundancia en su casa, amén, entonces hay que hacerlo. Pero usted toma la decisión, mi hermano, amén. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 16, 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Dice el apóstol Pablo, le está hablando aquí a la iglesia de los Corintios. Cada primer día de la semana, o sea, cada domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo, separe algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Pablo viajaba mucho y se demoraba para volver a una iglesia 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, ¿sí? Pero cuando él llegaba, entonces el pueblo, ¿qué hacía? Ahí mismo todos a recoger ofrenda para el apóstol Pablo, porque era el líder en ese momento. Entonces ellos sabían, el pueblo sabía que había que dar una ofrenda. Amén, amén. Pero Pablo les dice, pues para que no se pongan allí que, uy, yo ahora de dónde saco, porque yo tenía pero no lo guardé, y ahora qué hago, vino el apóstol Pablo, yo tengo que darle una ofrenda al apóstol Pablo, ¿yo qué hago ahora? Entonces el apóstol Pablo dice, pues cada primer día de la semana, o sea, cada domingo, separe algo y guárdelo. Y cuando yo vaya, dice el apóstol Pablo, entonces me lo pasan. Y de allí le mandaban ofrenda a los de las otras iglesias que de pronto estaban pasando necesidades, y Pablo las llevaba. Pablo les dice, bueno, pues manden a alguien conmigo, pongan carta a quién va a ir conmigo, y vamos y llevamos la ofrenda a los otros hermanos también.
Eso era lo que se hacía. Y estamos hablando en el Nuevo Testamento. Eso hacía el apóstol Pablo. Y en 2 de Corintios capítulo 11, más atrásito, más adelante, 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 8 dice: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui gravoso, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron. ¿Quiénes? Los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de ser gravoso. Había iglesias que visitaba el apóstol Pablo y que no tenía de pronto la comodidad que tenían los de Macedonia. Eran los que sostenían el ministerio de Pablo. ¿Sí ve? Y cuando estaba, versículo 9, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Amén. Habían hermanos que suplían el ministerio del apóstol Pablo. Habían hermanos que traían las primicias, los diezmos y las ofrendas cuando el apóstol llegaba. Habían hermanos que guardaban cada 8 días, los domingos, el primer día de la semana, para que cuando el apóstol Pablo llegara, entonces le entregaban las ofrendas. Y no solamente la ofrenda para él, no solamente la ofrenda para el sacerdote, no solamente esa ofrenda, sino que le mandaban a los hermanos que tenían necesidad, a las viudas, a los huérfanos que estaban en las otras regiones, en las otras iglesias. Entonces a esta iglesia le dice: yo no quiero ser carga para ustedes. Si ustedes no tienen, si el Señor no les ha bendecido, no tienen que darme nada. Y es lo que se le dice a la iglesia hoy en día, a la iglesia de sana doctrina, que no se ha desviado ni para allá ni para el otro extremo. Si el Señor no le ha bendecido, usted no tiene que hacer pactos de ofrendas ni de nada. Pero si el Señor le ha suplido sus necesidades y le ha dado una bendición, entonces haga pacto con Dios de ofrendas, de diezmos y de primicias. Amén. Amén. Y dice también el apóstol Pablo ahí en 2 de Corintios, capítulo 9. 2 de Corintios capítulo 9. Y esto es la ley de Dios. Esta es una ley de Dios, solamente de Él allá. Esto que vamos a leer aquí. 2 de Corintios capítulo 9, versículo 5. Por tanto, tuve por necesidad exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad. ¿Vuestra qué dice allí? Vuestra generosidad. ¿Antes qué? ¿Antes qué? Antes prometida. Así que el apóstol Pablo no estaba exigiendo nada de ofrendas, sino que ellos habían prometido, el pueblo había prometido y había sido generoso con el apóstol Pablo y le habían dicho: vea, aquí le estamos guardando para cuando usted venga. Así que no se pide, no se exige, sino que usted hace un pacto, amén, con Dios directamente. Entonces, por tanto, tuve por necesidad exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. Así que no le pueden exigir, hermanos, que usted ofrende, que usted diezme. Usted debe tener la convicción de que si usted ofrenda y usted diezma o trae las primicias, es porque el Señor le va a bendecir de una forma sobrenatural. Esa convicción debe guardarla. Usted guarda eso en su corazón. Si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo separo las primicias del primer día del año, del primer mes del año, como usted pacte con el Señor, lo único que usted debe saber es que el Señor le va a bendecir grandemente. Aquí dice: y no por exigencia. Versículo 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. Si a usted le llegan a exigir una cantidad determinada, estamos fallando, amén.
Dice el versículo 6: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente, también segará. Ya es su decisión, mi hermano. Ya es su decisión. Usted quiere recibir en abundancia, siembre generosamente. Si quiere recibir poquito, siembre poquito. Amén. Es lo que dice la palabra. Versículo 7: cada uno de, mire, cada uno de, como propuso en dónde, como propuso en su corazón, no como le hayan exigido, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Entonces no es por exigencia, no es por necesidad, dé con alegría. Pero el que siembra generosamente, generosamente segará. Versículo 12: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad. Mire bien esa palabra: y por la liberalidad de vuestra contribución. Hay que entender bien las palabras escritas aquí. Pablo, el apóstol Pablo era un hombre muy estudiado, entonces él escribía muy bonito, pero hay que saber comprender esto. Dice: y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. ¿Qué quiere decir esto? Liberalidad es lo que usted propone en su corazón, es la cantidad que usted decide, no que le exijan. Amén. Por la liberalidad de su contribución, dice. Es una contribución que usted hace para la gloria del Señor, para los sacerdotes, para que la iglesia pueda seguir adelante en todas sus obras, en todo lo que tiene que hacer, para los gastos de la iglesia, el templo, los servicios. Todos los tiempos cambian. Ya no vamos a traer ganados porque no tenemos ganado, ya no vamos a traer la espaldilla, ya no, porque no. Ahora nosotros trabajamos en una empresa y ganamos un sueldo. Entonces de ahí es donde nosotros sacamos los diezmos, las ofrendas y las primicias. Pero el que siembra generosamente, generosamente segará. De pura liberalidad, mera liberalidad, lo que usted decida es libre, es liberalidad a su contribución. Amén. ¿Sí me entendió, iglesia, lo que yo le quise decir esta mañana? ¿Sí fui claro? Porque es que hay muchos que andan exigiendo y no es así, y ponen tarifas, como el día en la radio que yo escuchaba: hoy estamos en oferta, pacten con 50,000 pesos por su sanidad, el que quiera sanidad, pacten por 50, hoy estamos en promoción, hoy estamos en 50,000 pesos. Qué tristeza, hermano, escuchar eso. Y el que no sea sano le devolvemos el dinero, decían. Uy, Dios mío santo, así no es. Mera liberalidad. Es que hay muchos charlatanes, hay muchos maestros hipócritas, fariseos, hay muchos pastores que están robando a la iglesia con la cuestión de los pactos y poniéndole tarifas a la gente para ser sanos y para ser libres. Ya nos parecemos a la iglesia católica, hermano, cuando se muere alguien y se inventaron el purgatorio y las misas cantadas, diaconadas, y entonces usted se quiere sacar a alguien del purgatorio, entonces hay que hacerle una misa cantada, vale tanto, diaconada vale tanto, un responso vale tanto. Entonces, de acuerdo a la tarifa, así sale el alma que está sufriendo en el purgatorio. Así no es, eso no existe. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ya no hay nada más que hacer. Lo que tiene que hacer, lo tiene que hacer en vida. Amén. Amén. Mera liberalidad a su contribución, está diciendo el apóstol Pablo aquí. Amén. Y Malaquías, no nos podemos ir sin leer Malaquías. Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3 versículo 10 dice:
Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Dice el Señor aquí esta frase, dice: probadme. Iglesia, pruébenme. ¿Quieren ver si es verdad? Dice el Señor aquí en su palabra: probadme. Pruébeme, dice el Señor, pruébeme. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Pruébeme a ver si no les abro las ventanas de los cielos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, ya es la decisión de cada uno de ustedes. Amén. Lo aprendimos a través de la palabra. Lo aprendimos a través de la palabra. Amén. Entonces vamos a pedirle al Señor que sea Él glorificándose. Amén. Amén. Que sea Él glorificándose para siempre en nuestras vidas, y nos enseñe, y nos enseñe, y nos enseñe. Y si aún tenemos terquedad, Señor, quita la terquedad en mi vida, quita si hay una venda, pero si esto no es tuyo, entonces muéstrame el camino. Pero que sea el Señor enseñándolos a través de su palabra. Cierren sus ojitos ahí un momento. Padre, gracias. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Derrama, Señor, tu bendición. Derrama tu poder, tu gloria sobre mi vida. Ayúdanos, Señor bendito. Ayúdanos, poderoso Dios. Ayúdanos, Señor Rey de gloria. Queremos seguir, Señor, adelante. Queremos seguir firme en tu camino. Señor, obra, poderoso Dios. Obra, Señor bendito. Obra en nuestra vida. Enséñanos. Enséñanos, Señor, enséñanos cómo seguir adelante. Enséñanos, poderoso Dios, cómo permanecer firmes. Enséñanos a través de tu palabra qué es lo que debemos hacer. Y no permita, poderoso Dios, que esos maestros engañadores lleguen a nuestros oídos. No permitas que nos desviemos de la palabra. No permitas que nos desviemos, Señor. Glorifícate, poderoso Dios. Glorifícate, maravilloso Dios, sobre nuestra vida. Ayúdanos a permanecer fieles a ti. Ayúdanos a permanecer, Señor, en victoria. Ayúdanos a ser generosos cuando vamos a ofrendar, cuando vamos a diezmar, Señor. Ayúdanos, poderoso Dios, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Ministra nuestra vida, Señor. Nosotros necesitamos, Señor, aprender cada día, aprender, Señor, en todo momento. Necesitamos aprender, poderoso Dios, para poder ser unos verdaderos hijos tuyos, para poder seguir adelante. Señor, necesitamos, Señor, necesitamos de tu poder, necesitamos de tu gloria, necesitamos, Señor, que tú nos enseñes, que tú nos enseñes a través de tu palabra, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Poderoso Dios, te amamos y te damos gracias, Señor, porque has podido compartir tu palabra, Señor, a través de un mensaje más. Necesitamos, Señor, que tomes el control de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Necesitamos, Señor, que tú seas, Señor, glorificándote en todo tiempo, en todo momento. En el nombre glorioso de Cristo Jesús.